Y vamos a tomar como base para este tema el milagro de los panes y los peces, que, bueno, sabemos que fue uno de los milagros más sorprendentes de nuestro Señor y que de alguna manera, pues como que siempre se le quiere dar un matiz más entre lo que representó lo material, la cantidad, la abundancia, ¿verdad? Porque pues ahí es donde pone los ojos el hombre, en las cosas tangibles. Y si bien el Señor suple toda necesidad, tenemos que entender que cada enseñanza de nuestro Señor, ya sea a través de los episodios de su vida, a través de las parábolas, de las enseñanzas, pues siempre tienen y van a tener un trasfondo espiritual que nos muestran una verdad moral también. Así que vamos de lleno al Evangelio de Marcos 6:33, donde vamos a estar estudiando este pasaje, viendo los contextos en los cuales se verificó pues este evento. En Marcos 6:33 dice: muchos que los vieron partir los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Aquí hay un contexto anterior que lo vamos a tomar más adelante, que es cuando los primeros discípulos salen en una misión a predicar el Evangelio, pues ahora sí que experimentar, a practicar lo que habían aprendido del Maestro, y ellos están regresando de esa misión. Jesús los recibe, los lleva a un lugar aparte, pero aquí dice que muchos, o sea, la gente estaba pendiente del Señor, hacia dónde iba, qué hacía, y al reconocer que Jesús estaba en ese lugar, según él, apartándose un poquito, pues la gente lo reconoce y lo busca. Así es como vemos que nuestro Señor pues no solamente se ocupaba de una manera ardiente en predicar las buenas nuevas de salvación, porque pues él fue el propósito de venir a la tierra, sino que en el camino se compadecía por la condición, por la situación de las personas, en muchos sentidos, en un sentido moral, en un sentido físico, en un sentido material, y esto es a pesar que el Señor sabía que quienes hoy le seguían, algún día le traicionarían y le llevarían a la muerte. O sea, eso es algo que el Señor sabía. Y eso nos debe poner siempre a pensar a nosotros cómo está nuestro carácter, cómo están nuestros sentimientos hacia las personas, que finalmente a veces parece que nada más nos buscan por alguna situación conveniente, que también sabemos que cuando dejemos de ser convenientes para ellos, quizás nos abandonen, se vayan. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacerles bien a esas personas? Aunque sepamos que su respuesta no siempre va a ser la mejor. Bueno, esto es lo que el Señor está mostrando y es lo que nos enseña. De hecho, Jesús, fiel a su misión y conocedor de la naturaleza humana, les estaba enseñando a sus discípulos. Acuérdense que Él estaba plantando para la iglesia que estaba por nacer. Entonces enseñaba a estos hombres el verdadero significado de la entrega total, personal y de la compasión, mostrándoles que ser compasivo es mucho más que sentir pena por alguien que estaba afligido. Ser compasivo significa ponerse en el lugar de la persona, algo que es muy difícil entre los hombres. Sin embargo, el Señor lo hizo desde el principio con su pueblo Israel, por ejemplo, ¿verdad? Que a pesar de los menosprecios que constantemente hacían de su persona, de su palabra, Él siempre les extendía su misericordia. Si bien había consecuencias, nunca dejó de favorecerlos, hasta hoy. En el libro de Oseas, no vaya, yo se lo voy a leer, Oseas 11:4, dice unas frases este profeta tan hermosas, de parte del Señor, dice: con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho, me incliné a ellos para darles de comer. Ese es el corazón del Señor, mis hermanos. Cuerdas de amor con las que el Padre atrajo
a su pueblo Israel y que ahora extiende por medio de Jesús a toda la humanidad. Una humanidad por la cual se compadeció y extiende unas cuerdas de amor que hasta la fecha no ha retirado. El Señor sigue mostrando su misericordia. Y mire, es tan, ¿qué palabra usó? Patético, quizás, que aunque siempre habrá personas que, reconociendo su necesidad de Dios, a causa de sus pasiones desordenadas, de no querer rendirse a los pies al Señor, prefieren mirarlo de lejos. Así como una sombra a la distancia. Sin embargo, cuando llega la aflicción, cuando llegan las circunstancias difíciles, buscan de inmediato que Dios les responda, que Dios los proteja. Y bueno, ese es el corazón del hombre. Y el Señor lo sabe. Pese a eso, el Padre, a través de Jesucristo, mostró o manifiesta su compasión, su amor, su generosidad, y continúa haciéndolo a quienes son sensibles a su mensaje de salvación por gracia. Así es como Jesús, durante su estancia en la tierra, tuvo compasión por quienes le rodeaban, donde suplía también necesidades inmediatas. Estoy hablando de las necesidades físicas, las necesidades materiales, que siempre habrá en todo tiempo y en todo lugar. Eso nunca va a acabar, mis hermanos. El mismo Señor dijo: a los pobres siempre los tendrán, siempre habrá, ¿verdad? Por eso el Señor, aunque hacía esa misericordia, aunque tocaba esa área de la gente, no se distraía ni perdía de vista el propósito por el cual vino. ¿Por qué? Porque el problema más grande del hombre no es ni físico, ni material, ni moral, sino espiritual. De esa manera, vamos a ver que quienes ahora deseamos seguir sus pasos, estoy hablando de la iglesia, necesitamos tener ese mismo discernimiento, ese sentir hacia los demás, porque la iglesia, mis hermanos, es la fuente de la compasión de Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos muestra. Lamentablemente, por diversas causas, y más en la generación que vivimos, es en la iglesia donde más se ha desvirtuado este amor, esta compasión, y eso a causa de malos liderazgos, de maestros que desvían la atención a otras cosas, ¿verdad? Cuando la compasión tendría que ser una señal indeleble en el corazón de la iglesia, sentir compasión por los demás. Llevar la compasión de Cristo en el corazón, mis hermanos, es sentir desde lo más íntimo el sufrimiento y la necesidad de tus semejantes, las necesidades ajenas. Tener esa misma compasión como la que Él tuvo hacia nosotros cuando nos vio perdidos. ¿Sí está usted consciente que el Señor le extendió mucha misericordia y mucha compasión? ¿Sí? Imagínese quedarse con toda ese caudal de bendiciones y de repente dejar de ser, no solamente no ser generoso, sino ser egoísta, ¿no? Bueno, eso es lo que el Señor está mostrando. El Señor sigue identificando como ovejas sin pastor a las personas que se ven angustiadas, abandonadas, abatidas, personas que se aferran a una esperanza de vida, en ocasiones a un trozo de pan. Sin embargo, como lo dije, la más importante, la primera necesidad del hombre es espiritual, y aunque la iglesia tiene que tener esa compasión, tiene que ser evidente su compasión, pero mostrando esa misericordia del Señor a través de la predicación del Evangelio, a través de las sanas palabras de Jesús, antes de atender cualquier otra área de su vida. Bien, vamos a ir de lleno al mensaje. Vimos que el maestro se acerca, lo vieron, y dice en el versículo 35, el tiempo pasó, porque dice que les empezó a enseñar muchas cosas, ¿verdad? Se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos, aldeas cercanas, y compren algo de comer. Es evidente, es obvio que Jesús sabía
que estaba por caer la noche, que estaban en un lugar desierto y también que muchos venían de lugares lejanos. O sea, eso ya lo sabía el Señor. Sabía también que había además mujeres, niños, familias completas que habían estado muchas horas bajo el sol escuchando su palabra. Personas que hasta podrían enfermar o desmayarse por la falta de alimento, la falta de recursos. Sin embargo, lo más fácil para los discípulos fue decirle: mira, mejor despídelos para que vayan a un lugar seguro y compren comida. Y muchas veces somos como esos insensibles e inmaduros discípulos. Digo inmaduros porque estaban aprendiendo. Y en ese momento, pues eso fue, hasta ahí les alcanzó la compasión a ver que había necesidades, ¿verdad? Y a veces nosotros también vemos las necesidades y preferimos alejar a los necesitados para no extenderles la mano y compartirles algo de lo mucho que el Señor nos da. Y estoy hablando en un sentido general. Estoy hablando en un sentido espiritual, moral, físico y material, con sus prioridades, evidentemente. Pero como Jesús siempre está enseñando a los discípulos y nos está enseñando a nosotros, dice en el versículo 37, Jesús les respondió: denles ustedes de comer. Imagínense la cara de los discípulos. Entonces ellos dijeron: ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 días de sueldo. Ahí dice 200 denarios. Yo estoy leyendo la versión actualizada. Así es como se traduce. Dice, esto nos costaría de mucho dinero. Mire, al decirles denles de comer ustedes, les está haciendo notar primero su falta de compasión por sus prójimos, porque sabían que la multitud se comprendía de familias completas, que tenían hambre, sed, que estaban cansados, que estaban en medio de un desierto y a punto de anochecer. Eso para nadie era desconocido. Pero lo único que se les ocurre a estos hombres es que se marchen, que se vayan a los campos, dijeron, ¿a recoger espigas o qué? ¿Verdad? Que busquen donde puedan, que coman lo que encuentren, y ahora sí que el que tenga dinero que compre. Me voy a ir un poquito al contexto anterior, que es el capítulo anterior, no vaya ahí, pero en el capítulo anterior, que es el contexto anterior, los discípulos acaban de llegar de esa misión, como les comentaba, emocionados, contentos de ese primer viaje misionero, para encontrarse con Jesús, darle a conocer sus experiencias. ¿Cuáles experiencias? De cómo fueron recibidos por la gente, de cómo predicaron, sanaron. Pero fíjese algo especial, aunque durante ese viaje ellos fueron provistos por la gente, ahora olvidan cómo sus propias necesidades fueron suplidas en los lugares donde ellos posaron. Recuerda que el Señor les dijo, no lleven ni bolsa, ni doble ropa, no lleven bastón. O sea, el obrero es digno de su salario, o sea, de lo que come. Y el Señor suplió toda necesidad a través de la gente. Pero a ellos se les olvidó. Bajo ese contexto, por eso el Señor los llama aparte cuando llegan y incluso les dice que tengan un tiempo de descanso. Miren el versículo 31, antes de llegar a les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado, descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. O sea, aquí estamos viendo cómo el Señor se preocupaba por sus discípulos para que tuvieran un tiempo de descanso, un tiempo de convivencia, pero también para después llevarlos a voltear a las multitudes hambrientas y cansadas. Él primero les dijo, vengan, descansen, vamos a tomar un tiempo. Y esta es una primera lección imprescindible para quien disponga su vida a cumplir la comisión que nos ha sido dada. Mire, necesitamos aprender a buscar tiempos de descanso, tiempos de refrigerio junto al Señor, porque el Señor le dijo, vengan conmigo y descansen. ¿Qué mejor descanso que estar a los pies del Maestro? Estar a sus pies escuchando su consejo. Tener tiempos de refrigerio para recuperar las fuerzas.
el mismo Señor dijo, mi Padre siempre está trabajando. Y mire, la labor en la obra de Dios, el trabajo de la iglesia, cada vez va a ser mayor. Cada vez hay más necesidades, siempre va a haber a quien compartirle el Evangelio, siempre va a haber a quien extenderle misericordia. Y esto produce un desgaste físico, mental, emocional y espiritual. Y si bien el espíritu se fortalece, mire, el alma se desgasta porque hay un trabajo mental, un trabajo emocional, y el cuerpo se fatiga. Tanto el alma como el cuerpo tienen una cierta medida que pueden soportar de esfuerzo y trabajo. Por lo tanto, es sabio apartar tiempo para recuperar fuerzas, buscar tiempos de refrigerio con el Señor. De hecho, Marcos describe que en los días del ministerio eran muy arduos, diciendo, eran muchos los que iban y venían, de manera que aún ni tenían tiempo para comer. O sea, había mucho trabajo. Esto nos va a llevar a recordar que siempre va a haber dos extremos en lo que se puede caer. Un extremo es la autosuficiencia, ese síndrome de que nada más yo sé cómo hacer las cosas. Aquellos que creen que si ellos no están o si ellos no están haciendo algo, es una pérdida de tiempo. ¿Hay alguien así que se siente indispensable, que si no está, las cosas no funcionan? En el reino de Dios, en la iglesia, eso no existe, mis hermanos. Ninguno somos indispensables. Es un hecho que por esa situación regularmente este tipo de personas que piensan así están inmersas en tantas actividades, incluso fuera del orden de la iglesia, que se van por encima de sus posibilidades. Y esa actividad afecta su relación con Dios. Aún les impide descansar en Él y escucharlo. No comprenden que para hacer la obra de Dios y para hablar de su palabra, se necesita primero tener tiempo de calidad con Él, para escucharle, para atender su consejo y entonces poderlo llevar. Pueden caer en el problema de la iglesia de Éfeso, ¿se acuerda? O sea, que le dijo el Señor, yo alabo que tienes mucho discernimiento, que trabajas arduamente, que haces muchas cosas, pero que tengo contra ti que perdiste tu primer amor. Bueno, ese es un extremo. El otro extremo son aquellos que al retirarse para estar con el Señor y tener un refrigerio constante con Él, pues rara vez tienen tiempo para tener comunión con sus semejantes o servir. Estos que solamente están buscando tiempos para ellos mismos, ¿verdad? Bueno, los discípulos están con el Maestro. Esto lo dije, fueron dos comentarios para que nosotros nos ubiquemos, tengamos un equilibrio en nuestra actividad como creyentes. Dice la Escritura que le contaron lo que habían hecho. Jesús escuchó su relato con atención, ¿verdad? Entendiendo algo, mis hermanos, el Señor es el más interesado en que su obra se lleve a cabo, pero también es el Señor quien está más interesado, pero en nosotros, en nuestra condición, más en eso que en lo que hagamos. El Señor está más interesado en ti que en lo que tú puedas hacer. Aquí no se trata de querer hacer grandes obras para Él, mis hermanos, así como dice en muchos lugares. No. Aquí se trata de ser obedientes y hacer lo que el Señor nos permita, porque las fuerzas son las de Él y son sus obras y en ellas caminamos. Así que aunque los discípulos estaban eufóricos mientras compartían a Jesús cada detalle de lo que habían hecho, pues ellos estaban contentos, ellos estaban satisfechos, ellos habían hecho milagros, ellos habían visto cosas sorprendentes, pero había mucho que aprender. Y en ocasiones nos sucede lo mismo. Después de experiencias que tenemos en el Evangelio, en el servicio, en la predicación, creemos que ya estamos tocando la meta cuando apenas estamos empezando. Pero Jesús se encarga de despertarnos a la realidad, que siempre tenemos que seguir aprendiendo. Así fue como el Señor dice cuando salió de la barca,
Después de escuchar a los discípulos, me imagino que simplemente vio tanta gente, decía que ahí dice, no tenían a veces tiempo ni para comer, que tuvo compasión de ellos. Se baja de la barca porque parecían ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles. Vemos el corazón de Jesús. Él no se molestó con la multitud que lo buscaba, que ya no lo dejaron platicar, que ya no le dejaron descansar, ni siquiera comer, sino que movido a misericordia, conociendo la necesidad inmediata de la gente, Él renuncia a su descanso y comienza a alimentarles con palabras de vida eterna. Y ese es el amor sacrificial de Cristo. Él sabe y nos enseña que la situación de una oveja sin pastor es realmente grave. Esa analogía entre el pastor y oveja es muy interesante. Jesús escoge esta ilustración porque una oveja sin pastor, mis hermanos, no sabe encontrar el camino, no sabe encontrar pastos, agua, está indefensa y es muy vulnerable de caer en los peligros que le acechan. Es muy corta de vista, pero también es muy necia. De tal manera que el maestro lo que hace es identificarlos y atenderlos. Y aquí va a caber una pregunta. ¿Dónde estaban los pastores que debían cuidar de esas ovejas que ahora buscaban a Jesús? Estamos hablando de los religiosos que eran los líderes de los judíos, bueno, que estaban encargados de alimentar, de tener un corazón amoroso, tierno y compasivo, ¿verdad? Pues, ¿dónde estaban? Simplemente no estaban. Ellos decidieron apacentarse a sí mismos. Bajo el manto peligroso de la religiosidad, tomaron otras decisiones y la gente andaba a la deriva. Ahora, los verdaderos pastores estaban en ese momento en el corazón de quienes estaban aprendiendo de Jesús. Los verdaderos pastores, para esas grey, para esas ovejas, estaban con Él y tenían que aprender a compartir su interés por la multitud. Sin embargo, esos pastores que estaban aprendiendo, ahora eran los que querían echarlos. Fíjese la situación de las ovejas. Por un lado, los pastores encargados las descuidaron y los pastores que estaban aprendiendo las estaban retirando. Pobrecitas ovejas. Pero era cuestión de tiempo, era cuestión de experiencia, de pruebas para llegar a ser verdaderos pastores. Sin embargo, en ese momento lo único que pensaron fue: es hora de despedirlos para que cada uno busque su alimento. Pensando quizás que así ellos podrían regresar a su descanso, a seguir platicando con el maestro, algo que debió haber sido sensacional, aunque sabían que la gente buscaba a Jesús, que eran personas que tenían la misma necesidad de ellos, pero aquí estamos viendo a estos inmaduros, incluso negligentes, apáticos discípulos, ante la situación de personas como ellos, sabiendo lo que estaban a punto de sufrir. Mire, nosotros no podemos ser ajenos cuando vemos las situaciones por las que pasan las personas. ¿Sí sabe usted que si una persona se va de este mundo sin Cristo, se va al infierno? ¿Sí sabe o no sabe? Ya con eso le digo todo. Sin contar que hay en medio de esto hay muchas cosas que tenemos que aprender a suplir. Por eso el maestro una vez más los pone a prueba. Juan en su evangelio dice, él narra que es Felipe quien dice que ni con 200 denarios podrían alimentarlos. No está diciendo que tenían 200 denarios, le está diciendo que ni con 200 denarios. Y es Andrés, el hermano de Pedro, quien menciona que hay un niño que tenía 2 peces ahumados y 5 panes de cebada. Imagínese ahora a un niño. ¿Por qué un niño?
un corazón de niño, un corazón generoso. Está hablando de miles de personas que no tenían que comer. Al niño le dieron 5 panes de cebada. La cebada era los panes de cebada eran los más baratos, los que comía la gente más humilde. Así que este niño llevaba 5 panecitos, 2 pescaditos, y bien pudo haber dicho, bueno, pues ya que todos están ahí como pensando que pues, yo como. Pero ¿qué fue lo que hizo el niño? Va y lo ofrece. Bueno, no obstante a eso, era muy poco para alimentar a tanta gente, pero suficiente para Jesucristo, quien con esos alimentó y sació el hambre de 5,000 hombres con sus respectivas familias. Ahora, si bien fue Jesús quien realiza el milagro, ahora Él hace que los discípulos lleven a cabo un papel muy importante. ¿Cuál fue, mis hermanos? Atender de manera personal a la misma gente que querían enviar lejos. Los pone cara a cara con el ministerio, ¿ya se dio cuenta? Aquellos que Él dijo, despídelos, ahora Él le dice, vayan con ellos. Así que los pone a trabajar y tuvieron que organizar a la gente de manera correcta para luego ellos repartirles el pan y los peces. Esto tiene una connotación del trabajo de la iglesia. ¿Quién es el que hace la obra? El Señor. ¿Quiénes somos los que tenemos que llevar los panes y los peces? Nosotros. El maestro ahí nos está enseñando a nosotros, bueno, a través de las enseñanzas a los discípulos, principios fundamentales del reino, porque estaban de cara a un ministerio futuro, mostrándoles que el mismo cuidado que Él tuvo para ellos cuando los envió, sin una moneda, sin comida, sin doble vestido, bueno, ese mismo cuidado que tuvo para ellos también era para los demás. Les está enseñando que lo que se recibe de gracia, se da de gracia. Ahora, ¿será diferente lo que ahora el Señor está demandando a cada uno de nosotros? ¿Somos acaso distintos? No. Nosotros tenemos que comprender el amor de Cristo. Y si sentimos en el corazón compasión por quienes se están perdiendo, nos va a doler. Y eso nos va a tener que llevar a tener misericordia como Él por las ovejas que están sin pastor, perdidos, aunque no lo reconozcan, aunque no lo quieran ver. Estos futuros apóstoles, pastores y maestros, porque estoy hablando de los discípulos que estaban en ese momento su iniciativa fue solamente informar a Jesús de la situación, como si Él no lo supiera. Y con eso lo único que pusieron en evidencia fue su inmadura percepción en cuanto al carácter de Jesús, en cuanto al carácter de la obra. Por eso, en vista de las circunstancias, para ellos despedir a la gente sin meterse en complicaciones parecía lo más lógico, lo más razonable. Pero Jesús, mis hermanos, no tenía ninguna intención de hacer las cosas de esa manera. Sus pensamientos siempre van a ser más altos que el entendimiento de cada uno de nosotros. El problema de los discípulos es que estaban actuando con el razonamiento del hombre. Así es como razonamos nosotros. No con la compasión de Jesús, no con un espíritu de servicio. En realidad los discípulos pensaban que aquella multitud no era responsabilidad suya. Y Jesús les va a enseñar que sí tenían una responsabilidad con todos ellos, pese a sus intenciones y pensamientos. ¿Qué podrían pensar los discípulos en ese momento? ¿Qué piensa alguien cuando se quiere justificar en no querer extender misericordia o hacer algo? Bueno, nosotros no le dijimos que vinieran. ¿Se imagina? Ellos eran libres de venir o de no venir. Nuestros planes eran platicar con el maestro, tomar un descanso, pero hasta nos interrumpieron. Imagínense pensar, ellos sabían lo que hacían y si ahora no tienen comida y están cansados es su problema. Entonces mejor que se vayan o que si no, pues se queden sin cenar. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente así.
Pues yo, ¿por qué? Si yo ni culpa tengo, o sea, y el Señor te está acercando a alguien para que le prediques el evangelio, para que lo veas con amor, para que lo abraces. Sin embargo, Jesús, el buen pastor, hacía lo suyo y hacía suyo el problema de la gente. De manera que si los discípulos querían llegar a ser fieles seguidores de Cristo y tener parte con Él, tendrían que aprender estos principios. Y esto es para cada creyente, mis hermanos. La misma forma de pensar que ellos manifestaron no está muy lejos de la que inunda el corazón de muchos creyentes. Una insensibilidad, una apatía para con sus semejantes, tal como lo estudiamos en la parábola del buen samaritano. Y hay que ver la facilidad que muchos son capaces para quitarse cualquier compromiso y responsabilidad cuando se trata de ayudar a los demás. Aunque también hay muchos que solamente están esperando a quien extenderle misericordia, que están viendo las necesidades ajenas y son los primeros que levantan la mano para hacer algo por alguien. Bueno, estamos estableciendo, mis hermanos, actitudes. Vamos a seguir el relato de acuerdo a las circunstancias. Primeramente, el lugar era desierto, la hora era avanzada. Aquí hay un énfasis en escasez de todo sentido. Un lugar desierto, la proximidad de la oscuridad de la noche, una gran cantidad de hambrientos, unos discípulos insensibles con propuestas inoportunas y poca provisión material. Todo era insuficiente. ¿Ya se dio cuenta? Las cosas no estaban bien. Pero los discípulos tenían que aprender cómo precisamente es en medio de la escasez y de la imposibilidad donde Cristo obra con mayor poder. De modo que el principio que iban a aprender es que en las manos de Cristo, aún lo poco es mucho. ¿Sí sabía usted eso? ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha multiplicado sus bienes, sus recursos, su comida? Nosotros hemos visto verdaderos milagros, de manera personal, de manera familiar, en la casa de muchos de mis hermanos, aquí en la iglesia, en algunos eventos que hemos hecho, de repente decimos, híjole, esta cantidad, ¿y qué hacemos ahora? Y hasta queda, y hasta sobra. Bueno, todos debemos aprender, mis hermanos, porque es muy fácil cuando miramos la escasez, cuando miramos lo poco que tenemos, o a veces alguien hasta ve lo poco que es, les inunda el pesimismo y se hagan negligentes como aquellos discípulos. Es preciso meditar cómo está el corazón, porque se trata de tener confianza en el Señor. ¿De qué tamaño es tu fe, mi hermano? Porque debemos aprender que si nos ponemos en las manos de Cristo, Él puede usarnos para llevar esperanza y dar vida a otros, y de eso se trata. El Señor lo único que está esperando es que tú extiendas tu intención y que le digas, Señor, tengo muy poco, pero aquí está. Quizás no funciona, quizás no sé mucho, pero aquí estoy. Para eso hay que quitar los pensamientos que nos llevan a creer, primero, que no somos nada, que no tenemos nada que ofrecer, y por otro lado, que eso mismo nos hace pensar que no vale la pena intentar hacer nada. Pero el Señor les dice, denles ustedes de comer. Para sorpresa de los discípulos, Jesús les manda que ellos alimentaran a toda esta multitud. ¿Qué les está mostrando? Que sí tenían una responsabilidad y compromiso ante las necesidades de esas personas. En este caso, familias enteras, que no podían desatenderse de ellas. Ahora, imagine la cara de ellos. El Señor les está diciendo que en lugar de dudar, debían considerar cómo servirles a esas personas. Y aquí nos está llevando el Señor a un principio del servicio. Servir al Señor, mi hermano, ponernos en las manos del Señor es un gran privilegio. Jesús podría haber hecho todo sin la ayuda de sus discípulos, ¿cierto o no? Sin embargo, el Señor quería que ellos colaboraran, que aprendieran. Y mire, que algunos sean llamados colaboradores de Cristo es un increíble privilegio que ninguno merecemos.
pero que representa una evidencia más de su misericordia. Porque no solamente a quienes sirven, a quienes servimos, que somos todos, tenemos todos esa posibilidad, nos trajo con lazos de amor, sino que nos da la posibilidad de servir, mis hermanos. Ellos tenían que aprender un principio: más bienaventurado es dar que recibir. De manera que, si querían participar en la obra del Señor, necesitaban pensar de otra manera, porque el hombre natural no piensa en dar, normalmente piensa en recibir. Cuando Jesús les mandó hacer esto, ellos necesitaban confiar en Él, saber que Él tenía los recursos necesarios y suficientes para hacerlo, como lo hizo cuando los envió. O sea, ellos ya habían experimentado esto. Evidentemente nunca habían visto hacer un milagro de esa magnitud. Ellos mismos, a pesar del éxito de su misión, tampoco habían hecho nada parecido, pero tenían que aprender y a confiar en Jesús bajo cualquier circunstancia. Y a eso nos lleva el Señor, a confiar en Él bajo cualquier circunstancia. ¿Cómo está su medida de fe en ese aspecto? Cualquier circunstancia, usted la puede dejar delante del Señor pensando que Él la puede resolver, que la va a sacar adelante, o se rinde. Nada más medítelo. A estos discípulos les iba a servir esta experiencia para no olvidar que es en el reconocimiento de la debilidad cuando la gracia opera. Solamente cuando el hombre reconoce sus incapacidades y clama al Señor, verá la gloria, mis hermanos. Bueno, por esa razón, y sin ánimo de que ninguno se vanaglorie, nadie debería pensar que no sirve o que no tiene, mis hermanos. Cuando se trata de servir al Señor, el Señor hace milagros con lo que recibe. En sus manos, el hombre más humilde, el hombre más sencillo, puede ser una gran bendición para muchos, que es lo que nos está mostrando. De manera que les manda que hicieran que la gente se recostara en grupos sobre la hierba, y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Ahí ellos empezaron a trabajar. Les manda hacer algo mucho más sencillo. Ya les quita la carga de darles de comer, pero los manda a hacer algo. Organicen a la gente. Era algo que demandaba de ellos fe. Imagínense, no sabían de dónde iba a venir la comida y ahora están diciendo a la gente: siéntense de 50 en 50. ¿Quiénes eran los responsables de hacer esto? Los discípulos. ¿Quiénes estaban dando la cara? Los discípulos. Yo creo que voltean a ver al Señor y ¿de dónde van a llegar las canastas? O sea, se necesita fe para tener ese tipo de confianza. Bueno, ahí ellos tenían que enfrentar a la multitud cansada, con hambre, sin saber todavía lo que Jesús iba a hacer. Y ese ya es un acto de fe. El Señor estaba preparando a sus discípulos para lo que sería una futura tarea: alimentar multitudes con la palabra de Dios, en una dependencia completa del Señor. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantándolos al cielo los bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Jesús les estaba enseñando que su poder venía de lo alto, que toda dádiva buena viene de lo alto, y que no debían buscar fuentes de bendición alternas. ¿A dónde volteas tus ojos cuando tienes una necesidad? De manera inmediata. Hace un momento hablaba Omar ministrando: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mi mirada hacia los montes, hacia lo alto. Bueno, aquí dice que comieron todos, se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Imagínese, y que comieron 5,000 hombres. Está hablando de las cabezas, está hablando de los adultos. Como todos los milagros del Señor, esta fue una impresionante y maravillosa manifestación de su poder, donde con una aparente pequeña provisión, una ofrenda proveniente de las manos de un niño, fue bendecida una gran multitud. Tan grande fue
que llenaron canastas. ¿Qué muestra esto? El corazón generoso de Dios. Cuando el Señor interviene, la bendición sobra y abunda. Y mis hermanos, no estoy tratando de mostrarles que por esta gracia, por este carácter de dadivoso y generoso del Señor lo tenemos que buscar, sino que tenemos que confiar que en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, Él está con nosotros. Y por otro lado, recoger 12 canastas nos está enseñando orden, que nosotros no tenemos que ser ni desordenados, ni dispensiosos, ni despilfarradores, ni malversar lo que el Señor nos da. Mire, en más de alguna ocasión les he dicho que cuando hay escasez, pues uno guarda todo. Y a veces la tortilla dura de la noche es tu desayuno de la mañana remojadito con algo. Pero cuando abunda, ¿qué haces con todo lo que todavía sirve? Pero dices, es que ya no quiero comer esto, es que ya comí ayer. ¿Podrías comer diario lo mismo? Yo te pregunto, sin protestar, porque si no te verías como los israelitas en el desierto, que se hartaron del pan del día, del pan que venía de los cielos. Ya estamos hartos de este maná. Y si el Señor te quiere sostener con lo mismo durante toda tu vida, ¿qué vas a hacer, mi hermano? ¿Morirte de hambre? Ahí se los dejo de tarea. ¿Por qué? Porque muchos somos muy especiales para comer. Y si no tenemos ciertas cosas, si no hay cierta variedad, pues somos a veces hasta ingratos y somos despilfarradores. Bueno, si entendemos el corazón compasivo del Señor, lo vamos a hacer como Él. Porque así como Él, acuérdense que esto es una enseñanza que tiene un trasfondo espiritual, así como Él nos trajo a la luz admirable, así lo desea hacer con los demás. Es lo que le está mostrando a los discípulos. Así como ustedes tienen la libertad de estar conmigo, tomando un descanso, comiendo, tomando un refrigerio, también esta gente merece tener esa comida, ese descanso, ese refrigerio. Y con esa convicción nosotros tenemos que ser compasivos, generosos y jamás insensibles a quienes el Señor acerca para ser saciados de su amor y de sus palabras de vida eterna. ¿Qué nos enseña este hermoso pasaje de la vida de Jesús? Su gracia, su amor, su misericordia, su cuidado, pero sobre todo está tocando el corazón de sus hijos, como tocaba el corazón de sus discípulos, para que todo lo que ellos tenían de parte de Jesús lo llevaran hacia las demás personas. En ese círculo de amor, mi hermano, además de las bendiciones que se reciben, de las bendiciones que se dan, las acciones de gracia suben como un aroma deleitoso a nuestro Señor Jesucristo, porque tú recibes de gracia, das de gracia y la gente aprende a dar gracias. Así que peces y panes. Para nosotros, el Evangelio de Cristo, la actitud correcta como hijos de Dios, generosos, no insensibles, porque las personas siguen siendo vistas por el Señor como ovejas que no tienen pastor, y alguien tiene que tocar sus corazones, alguien tiene que acercarse a ellos, alguien los tiene que abrazar, alguien les tiene que decir que hay oportunidad, alguien les tiene que mostrar que en la escasez hay abundancia, alguien les tiene que decir que en la debilidad ellos pueden ser fuertes. Así que, mis hermanos, ese es el trabajo que el Señor nos ha dado, un bendito trabajo como iglesia que nos permite llevar tantas bendiciones, porque somos los únicos que tenemos el compromiso de alimentar a quienes el Señor se acerca con la palabra de Dios y de mostrarles el carácter generoso y compasivo del Padre. Acompáñame a hacer una oración.
Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, porque en cada enseñanza tenemos nosotros algo más que depositar en nuestro corazón para que madure esa semilla, Señor, que madure todo esto que tú nos das y dé fruto. Ahora nos damos cuenta que tú sigues extendiendo tu misericordia y tu cuidado para toda la gente, Señor. Y que a nosotros, tus discípulos, tus hijos, nos estás enseñando el camino de la compasión, de la misericordia, de la generosidad, porque todavía hay muchos que viven como ovejas sin pastor, con la mirada muy corta, puesta en las cosas del mundo, con un corazón duro que no les permite ver más allá de sus necesidades inmediatas y no se dan cuenta que su verdadera necesidad es la espiritual. Pero alguien se los tiene que decir, porque esas personas viven, o más bien sobreviven, robándole tiempo al tiempo, momentos de alegría, momentos de abundancia, mientras se puede, pero sin paz en el corazón, siempre afanados. Así que, Padre, gracias porque nos das la oportunidad de recibir panes y peces de tus manos para llevarlas generosamente a quienes tú estás alimentando o deseas alimentar a través de nosotros. Un círculo de gracia, un círculo de amor, un círculo de bendiciones. Gracias por darnos esa oportunidad, Señor. Gracias porque nos muestras que como iglesia somos los portadores de un mensaje con dimensión de eternidad y que tu corazón tiene que estar bien definido en nuestro propio corazón. Así que gracias por tu palabra, te bendecimos, Señor, y tomamos para nosotros algo más que nos permita un caminar conforme a tu voluntad, Señor. Muéstranos, Señor, cada vez más cómo debemos ser, cómo debemos participar en tu obra. Y gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por la iglesia. Te pido por cada una de sus necesidades, que nada les falte, que su trabajo sea generosamente bendecido, Señor, para que tengan la oportunidad igualmente, Señor, de darse cuenta que tu gracia es para compartirla, para repartirla. Así que, Señor, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.